Muy buenas tardes, queridos hermanos, amada iglesia. Muchas gracias por conectarse nuevamente y permitirme compartir con ustedes una cápsula de oro. Hoy vamos a hablar acerca del avivamiento en casa. Para quienes no me conocen, soy Alejandro Munita, servidor en la red del pastor Cristian Jara. Y antes de comenzar con esta reflexión, me gustaría compartir con ustedes un testimonio, para mí tremendo, impactante, que nos comparte nuestra hermana Vanessa Carrillo, quien describe un milagro que vivió con el Señor. Por favor, pongamos atención. Hola, mi nombre es Vanessa Carrillo, yo pertenezco al grupo de CDC de Paola González y quisiera esta noche poder compartir con ustedes mi testimonio de lo que hizo Dios en mí y en mi familia. En el año 2020 a mí me diagnosticaron de leucemia. Comencé mi quimioterapia y mi cuerpo no aceptó esta quimioterapia, por lo cual me llevó a estar varios meses en la clínica, hospitalizada, aislada, sin tener contacto con nadie, porque esta quimioterapia fue muy invasiva, lo cual mis defensas estaban muy bajas. Comencé con una fiebre que el doctor me decía que no tenía explicación, exámenes todos los días, y así estuve casi 5 meses. Yo siempre me conectaba los días domingos a escuchar la palabra porque sentía en mi corazón que mi refugio era Dios. Pero un día me arrodillo en la cama con una fiebre que tenía horrible. Me arrodillo en la cama, cerré mis ojos y dije: Señor, yo te necesito. Sola no puedo, ni los médicos tampoco pueden. Tú eres el único que puede. Si yo soy tu hija, por favor, ayúdame. Pasaron 2 días y el doctor entra a la habitación y me dice: Vanessa, no me preguntes por qué ni cómo, porque estás con los mismos antibióticos, estás con el mismo tratamiento, los índices han mejorado bastante y posiblemente te daremos en unos días más de alta. Para mí, mientras él me daba la explicación de no sabía por qué, si ya había pasado tantos meses y yo estaba con los mismos antibióticos, no había algo positivo, yo cerraba mis ojos y decía: gracias Señor. Gracias Señor, porque yo sentí en mi corazón cuando yo le pedí, arrodillada en mi cama, le pedí a Él, yo sabía que era Él que estaba obrando en mí. Luego me dieron de alta. Hace poco me hicieron un examen, que es un examen súper importante porque es el que ve las células malas en el cuerpo, y el doctor me dice: Vanessa, nuevamente no sé qué decir. Veo tu examen y se lo muestro a otro colega y vemos los índices y decimos: Vanessa está sana, no tienes nada, eres una persona totalmente sana. Yo sé, me deja sin palabras y quisiera poder contarle a todas las personas lo que el Señor hizo en mí y decirle a ustedes, hermanos, que nunca pierdan la fe. Sea lo que sea que estén viviendo en este minuto, piensen que el Señor las ama y que el Señor está con ustedes y que en algún minuto Él va a obrar así como obró en mí y en mi familia, también va a obrar en ustedes. Que tengan un buen descanso y muchas gracias por escuchar mi testimonio. Qué tremendo el milagro de Vanessa. Qué tremendo es hoy tener una experiencia de ese tipo con el Señor. Me encanta cuando dice: me arrodillé con fiebre en mi cama y le dije al Señor: sola no puedo. Yo creo que esa es una experiencia que todos hemos tenido en algún minuto, pero ella tiene un testimonio tremendo. Ser sanado de un cáncer a la sangre es algo tremendo, es algo increíble para mí, es algo que no puede lograr tu fortaleza mental, es algo que no puede lograr la ciencia, por lo tanto, es un milagro del Señor. Y se cumple el objetivo del testimonio, porque no solo lo disfruta ella, sino que además tienen que reconocerlo sus doctores, el entorno que la rodea, y ahí se cumple el sentido del testimonio, que es compartir con los demás a Cristo, que los demás vean a Cristo en nosotros, que se exalte el nombre de Jesucristo, que hoy Dios también puede hacer milagros, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer a través de una pantalla, lo puede hacer si estamos enfermos, lo puede hacer con nuestro vecino. Qué tremendo el Señor. Yo le doy gracias al Padre, alabo su nombre, porque nos edifica saber que Él sigue haciendo milagros hoy. Bien, ahora te quiero compartir mi reflexión. Cuando comenzó tiempo atrás los pastores Cristian, el pastor José, a decirnos que el avivamiento tenía que comenzar por la casa,
o que teníamos que tener un avivamiento en casa. Y comenzamos a ver vestigios de esas cosas, cada uno en nuestras casas. Probablemente la mayoría de nosotros se inquietó por esto y dijo, yo también quiero ser parte de eso, yo quiero que haya un avivamiento en mi casa. Y cuando luego nos dicen, me gustaría que profundicemos en esto, en la palabra, y le ayudemos a la hermandad, a la iglesia, a comprender cómo se va produciendo un avivamiento en casa. Entonces eso me motivó a pensar cuál sería el primer avivamiento que se ve en la Biblia. ¿Cuál sería la primera vez que hay una experiencia de este tipo en la palabra? Con sus diferencias, porque en el Antiguo Testamento no vemos un accionar del Espíritu Santo como el que vemos en Pentecostés, por ejemplo, o los que tenemos hoy día. Hoy día disfrutamos de la presencia de Dios de una manera mucho más clara de la que estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios estaba presente. Entonces ahí recordé un pasaje que quiero compartir con ustedes. Lo estudié bien para explicárselos y está ahí en el libro de Génesis. Voy a comenzar por la historia para no leer tantos versículos y es muy importante este segmento de la palabra porque el hombre expresado en Adán pecó en el huerto de Edén y luego de que Adán pecó fue apartado de la presencia de Dios. De hecho fue maldecido con la muerte a partir de ese minuto y la verdad es que no vemos una experiencia del hombre con Dios sino que hasta mucho después. Y esa es precisamente la experiencia que quiero compartir. Cómo comenzó un avivamiento en la vida de alguien que viene de la genealogía de Adán. El capítulo 5 de Génesis comienza a describir las generaciones que nacieron desde Adán, pero hace un especial énfasis en Set. Dice la Biblia que este fue un hijo nacido con la imagen o a imagen de Adán. No se refiere a algo estético, sino que se refiere al corazón, se refiere a su genética, se refiere a su interior. Y es súper importante que la Biblia diga esto porque si bien Adán pecó, en él está la imagen de Dios, quien tampoco tiene que ver con una estética, sino que tiene que ver con el interior de Adán. Y ese interior de Adán que si bien pecó, se equivocó, probablemente, y no lo explica la Biblia, pero intenta resarcir su vida, restaurar el futuro. Es entonces ahí cuando la Biblia destaca el nacimiento de Set e incluso olvida a Abel, alguien que alegró el corazón de Dios, hizo algo muy importante, pero que no tuvo una trascendencia generacional. También olvida a Caín, no aparecen en esta descripción, sino que nace la historia con Set como si este fuera el primer hijo que nace a imagen de Adán y por lo tanto a imagen de Dios. Y comienza esta descripción en el capítulo 5 del libro de Génesis hasta llegar a Enoc. Y ahí la Biblia hace otra pausa, así como la pausa que hace con Set para dar una explicación más profunda, también hace una pausa con Enoc y da una cualidad de Enoc. No sabemos a qué edad le ocurrió, pero la Biblia dice que él tuvo un encuentro con Dios, algo que no se estaba viviendo hasta ese minuto y por eso la Biblia lo explica. Quisiera pedirles que me acompañen al capítulo 5 del libro de Génesis, el versículo 22. Dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Es decir, Enoc tuvo muchos hijos, pero hay una cualidad con Enoc, es que él caminó con Dios. Hay muchos estudiosos de la palabra que se detienen en lo semántico de esta expresión, que está traducida, por supuesto, y dicen, hay una diferencia entre que Dios caminó con él o él caminó con Dios, porque hay otras personas que Dios caminó con él. Entonces, pero sin embargo, más allá de lo semántico, si nosotros analizamos en la profundidad de esta palabra, tiene una riqueza bien interesante. La palabra que utiliza la Biblia para decir caminó con Dios es la expresión halak. Halak. Esta expresión no se utiliza solo para decir que Enoc caminó con Dios, sino que también era una palabra que se utilizaba para decir cuál era el macho alfa entre los lobos, o entre los perros, o entre los caballos. El macho alfa, esa palabra halak. Y es súper interesante eso, porque si uno lo analiza, ¿cuál es la diferencia entre el macho alfa y el resto de los lobos? Así a simple vista, no hay ninguna. Sin embargo, para todos es evidente, no solo para los mismos lobos, sino que para las otras especies circundantes,
Es evidente la marca que no es visible, pero que está en esa persona. Esa frase, esa palabra, esa expresión que demuestra quién es un macho alfa, es decir, es el que porta algo diferente, es la expresión que la palabra utiliza para decir que Enoc caminó con Dios. Es decir, era un hombre por fuera como todos los demás, pero él portaba algo distinto que todos los demás eran capaces de verlo. Halak. La palabra halak, la traducción específica, es pasar tiempo con él. Entonces ya da lo mismo si caminó él con Dios o Dios con él. Lo importante es que la expresión quiere decir que Enoc pasaba tiempo con Dios. Entonces eso es para mí el inicio de un avivamiento. Esa es la primera casa en la Biblia en la que se produce un avivamiento. Porque con Adán fue diferente, ahí no hubo un avivamiento. Dios estaba desde el inicio con él. Pero luego Dios se retiró, ya no estaba con la humanidad. Y de repente hubo una persona que le interesaba pasar tiempo con Dios. Es decir, sí, Adán hizo el trabajo de contarle a sus generaciones quién era su Dios. Pero eso es muy distinto a querer pasar tiempo con él. Y eso es lo que hace Enoc, que lo diferencia. Enoc pasa tiempo con Dios. ¿Y qué es lo importante de este avivamiento en esta casa? Es que desde Enoc nace el cambio en la historia de la humanidad. Porque algunas generaciones después, algunos años después, de Enoc nace Lamec. Y Lamec, un padre también instruido en la palabra, que claramente tiene una inspiración diferente al resto, dice que le pone por nombre a su hijo la expresión que significa: se terminó la maldición de Dios, o viviremos el reposo de la maldición que recibimos. Qué profético el nombre. Ese es Noé. Ahí nace Noé, de Lamec, un papá que usa una expresión profética para nombrarlo. Pasa el tiempo y la Biblia dice que en adelante, en el capítulo 6 en particular, en el versículo 6 del capítulo 6, la Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miren la expresión. Nosotros decimos que Dios no es hombre para arrepentirse, pero aquí hay un vestigio en la palabra que Dios sí se arrepintió por la maldad del hombre, por el distanciamiento que tenía con él, porque nadie lo buscaba, porque Dios decía: ¿qué sentido tiene haber hecho al hombre? Me arrepentí de haberlo creado, el propósito que tenía con él no se cumple, entonces me arrepiento, ¿para qué lo hice? Sin embargo, en el versículo 8 del mismo capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren el impacto de un hombre como Enoc, que decidió pasar tiempo con Dios, que llegó a marcar la vida de una de sus generaciones, como Lamec, que entendió que no podía ponerle por nombre cualquier nombre a su hijo, sino que tenía que marcarlo proféticamente, y lo llama Noé. Aquí se acaba la maldición. ¿Y qué pasa? Que Dios en ese mismo instante se arrepiente de haber creado al hombre, pero dice que halló gracia en Noé. Y yo le decía: Señor, ojalá que tú halles gracia en mis hijos, que haya un avivamiento en mi casa, que tu presencia descienda de tal manera que mis hijos no solo te conozcan por lo que ven en mí, sino que tengan un encuentro personal contigo, que tú halles gracia en ellos, que quieras caminar con ellos, que quieras andar con ellos. Querido hermano, ninguno de los esfuerzos que tú estás haciendo por la palabra, por buscar a Dios, va a quedar en vano. Puede que pasen muchas generaciones por delante, pero un día el Señor puede volver a arrepentirse de haber creado al hombre, puede arrepentirse de nuestra generación, de la nuestra, de la propia, de la mía, de Alejandro. Pero va a encontrar gracia, va a hallar gracia, se va a sentir complacido en alguno de los hijos que nace de nosotros. Por eso, no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar su presencia, no dejes de andar con Él, que es más que orar algunas veces al día. No dejes de andar con Él, de querer tenerlo involucrado en todas las áreas de tu vida, porque así un día alguno de tus hijos encontrará gracia ante los ojos de nuestro Padre. Te bendigo, querido hermano, querida hermana, te motivo, te insto a que sigas caminando con Dios.